Bueno, gracias por asistir a la convocatoria, realmente nos place enormemente. Gracias al CARI, a las autoridades del CARI por permitirnos hacer de alguna manera, formar parte, ¿no?, de este experimento que es pensar los procesos al interior de los procesos, y estamos atravesando un momento difícil local y mundialmente, y nos enfrentamos con riesgos ciertos a los procesos democráticos en el mundo, procesos que nos costó mucho lograr, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Vamos a tratar de hacer esto de la manera más dialogada posible. Quiero hacer una primera presentación de los panelistas que nos van a acompañar y voy a después profundizar en sus currículums cuando hable cada uno de ellos, pero estamos frente a 3 personas realmente con mucha experiencia en el campo de defensa de los valores democráticos, desde distintas perspectivas. Y no es casual haber buscado estos perfiles, haber buscado un periodista proveniente del área del derecho, un periodista como Alconada Amón, haber encontrado realmente un filántropo, además de especialistas en términos de derecho internacional y crimen organizado, como Edgardo Buscaglia, y Marcela Jiménez, una persona yo diría que es una militante del empoderamiento democrático en el campo de la sociedad civil, ¿sí? Fundadora además de Save Democracy, un emprendimiento novedoso que ella les contará en su momento. Yo quisiera hacer una pequeña introducción simplemente para enmarcar lo que cada uno de ellos va a trabajar desde su digamos, experiencia personal en el campo de la democracia. Yo diría que, parece que sucedió hace mucho, ¿no? Pero en términos históricos diría que fue solo ayer, cuando a mediados de los 80 una ola democrática atravesó y recorrió y se instaló de alguna manera en la región, dejando atrás décadas de golpes militares y de crisis económicas recurrentes. Y tal vez, cuando yo escribía de alguna manera esta síntesis, todo el tiempo pensaba en Raúl Alfonsín, porque tal vez Raúl Alfonsín vio hace más de 30 años esto que nos está sucediendo ahora. Y nadie expresó mejor las expectativas que anidaban en el alma colectiva por estas tierras. Cuando, además del triunfo de la libertad, sostenía como inicio de los nuevos tiempos que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. 30 años después, gran parte del mundo asiste a una ola de expresiones de descontento popular y de estallidos sociales, con activación de la violencia extrema. Y esto aparece como un fenómeno global que, si bien adquiere características particulares, digamos, en cada una de las regiones y en cada uno de los países, según la situación económica, según la situación social, según la situación política, digamos, imperante en cada uno de estos países, cierto que contiene cierto aire de familia, que ahora lo vamos a ver. Desde el mundo islámico, ¿sí?, y las revueltas contra el Estado teocrático, hasta Hong Kong y el reclamo por su autonomía, pasando por los camisas amarillas de Francia, los indignados españoles, las movilizaciones masivas en Perú, en Colombia, en Chile. Son solo algunos casos recientes. Todas reconocen, insisto, a pesar de sus particularidades, un lado común.
Y eso tiene que ver con el hartazgo y rechazo hacia las dirigencias, las políticas de ajuste y exclusión, las desigualdades crecientes, ya sean económicas, ya sean políticas o un mix de ambas. Y los bolsones de impunidad, rechazo a los bolsones de impunidad, a los privilegios y la corrupción de la dirigencia y las estructuras de poder que separan cada vez más a quienes ejercen el poder en las distintas esferas de la sociedad del resto de los ciudadanos. Lo que se observa también es que en su gran mayoría estas expresiones de descontento son lideradas por jóvenes y se expresan como un quiebre con el statu quo y una marcada desesperanza sobre el futuro. Esto recorre, ¿sí?, desde las expresiones de, digamos, desencanto en el Medio Oriente hasta el sur de América Latina. Y desde la ciencia política o desde la geopolítica mundial, la búsqueda de fundamentos, digamos, para este tipo de fenómenos que atraviesa hoy el mundo, se acumulan. Ya no es solo la pobreza, ¿sí?, se nos dice, sino las consecuencias de haber sacado de la situación de pobreza a millones de personas que ahora claman por acceder a los mismos privilegios, ¿sí?, que no tenían, que ahora tienen, ¿sí?, como la salud, la educación, ¿sí?, la vivienda, pero en realidad acceden no como ciudadanos plenos, sino como ciudadanos de segunda. Se los sacó de la pobreza, ¿sí?, pero no ingresan realmente, han dejado la pobreza, pero no han logrado acceder a los mismos privilegios, ¿no es cierto?, que la clase a la cual querían acceder ha logrado. Y a esto se ha dado a llamar la crisis de las expectativas. Por tanto, pareciera que no es al capitalismo, en realidad, al que habría que echarle necesariamente las culpas, sino a la modalidad en que cierta versión del capitalismo, durante las últimas décadas, especialmente cuando la democracia y capitalismo, luego de la caída del muro de Berlín, ustedes lo saben, aparecía como, digamos, el maridaje perfecto, ¿sí?, de un modelo de sociedad que no tenía competencia visible, sobre todo luego de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, las expectativas y promesas basadas en esa hegemonía democrática no se cumplieron. Para millones y millones de ciudadanos de países liderados ya por gobiernos democráticos de derecha o por gobiernos progresistas, ¿sí?, de centro-izquierda. A ambos lados del espectro político tenemos expresiones del mismo fenómeno de rechazo popular. Diría que enfrentamos un momento de crisis generalizada donde converge, por un lado, una sociedad globalizada, una revolución tecnológica que hace de la instantaneidad, y este no es un tema menor, la instantaneidad, su lógica dominante, y una nueva y más disruptiva revolución industrial basada en la inteligencia artificial y la robótica que está poniendo en riesgo la fuente de sobrevivencia, ¿sí?, de millones de ciudadanos. Y el tema de la instantaneidad, yo diría que no es un tema menor. Las sociedades son cada vez más intolerantes, sus niveles de tolerancia a la frustración cada vez son más bajos. Y si sumamos a ellos el efecto acumulación, ¿sí?, que imponen las redes sociales, el efecto, digamos, emulación, no acumulación, que imponen las redes sociales, entendemos gran parte de los fenómenos que estamos viviendo, ¿sí?, todos los días. De tal manera tenemos un combo, a mi modo de ver, altamente poderoso que enfrenta a los gobiernos con un tema de seguridad y control altamente complejo para la gobernabilidad. Por otro lado, y a nivel individual, lo que vemos es que la globalización y las promesas de la democracia colocan al individuo frente a una paradoja. Por un lado, la promesa de ingresar en una globalización con una accesibilidad potencial casi ilimitada. ¿Acceder a qué? Acceder a bienes simbólicos, ¿sí?, y a bienes materiales. Pero en realidad, esa accesibilidad potencial se ve absolutamente frustrada
¿sí? como barreras, ¿sí? Infranqueables, que impone una injusta distribución del poder político, económico y social, ¿sí? Tanto entre individuos como entre naciones. Y ya termino con esto como introducción de lo que ustedes van a escuchar por parte de los panelistas, digamos, cómo cada uno de ellos, digamos, se posiciona, ¿sí? Frente a lo que hoy son los riesgos de sostenimiento de los procesos democráticos. ¿Qué encontramos a nivel de estos fenómenos sociales? A nivel, digamos, individual, ¿sí? Hay una nostalgia del pasado y, por supuesto, también una idealización del pasado, ¿sí? Que opera como compensación de la incertidumbre, ¿sí? A la cual, de alguna manera, el ciudadano común se enfrenta. Por un lado, la promesa de pertenencia e inclusión a un mundo abierto de oportunidades. Y por otro lado, la injusta distribución que dijimos hace un momento. Y entonces tenemos como comportamiento individual una nostalgia, ¿sí? Una evocación a un pasado que se asume como mejor, ¿sí? Y la incertidumbre sobre el futuro. Y por otro lado, y este es el tema también importante, la violencia. La violencia emerge, sobre todo en la gente joven, como un mecanismo defensivo de la depresión que produce la frustración permanente de no poder acceder, ¿sí? A lo que de alguna manera fue una promesa incumplida. Tal vez como es bueno recordar a Robert Dahl, lo que parece estar pasando es que la democracia no solo no logró disminuir la desigualdad, sino que la aumentó. Y en la actualidad ha frisado la esperanza de su capacidad para esperanzar sobre un futuro mejor. Algo así como haber perdido la magia de ser el instrumento de mejores condiciones de vida. Entonces, frente a ello, ¿qué hace el ciudadano? Básicamente se aísla. Se aísla y busca liderazgo desde fuera del sistema, ¿sí? Y con pocas exigencias, ¿sí? Acerca de los modos en que se ejerce el poder y la gestión pública, con tal de conseguir y con tal de lograr aquellos bienes y aquella accesibilidad a derechos a los cuales se ve, digamos, imposibilitado. Yo terminaría, digamos, con esto, digamos, y dejaría entonces a los panelistas comenzar a trabajar, digamos, cada uno de ellos, cómo se enfrentan, digamos, estas distintas lecturas sobre los riesgos de la democracia, para poder, digamos, más allá de este signo de interrogación, ver si hay caminos posibles para mejorar la calidad de las democracias y frenar esta ola de riesgos populistas que parece amenazarlas, ¿no? Marcela Jiménez, acá a mi izquierda, Marcela Jiménez Avendaño, es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. Ha trabajado en diversas áreas encaminadas al fortalecimiento de la democracia, la promoción de prácticas y valores democráticos, transparencia y rendición, digamos, de cuentas. Actualmente es socia y directora ejecutiva de la consultora Estratagemas y es miembro fundadora de Safe Democracy y de Vital Voices. Marcela. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y la convocatoria. Estoy muy emocionada de conocerles. Y bueno, voy a iniciar esta charla con un breve fragmento de un poema del gran Octavio Paz que dice: cuando la historia duerme, habla en sueños. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto. Acontece el poema, la poesía entra en acción. Merece lo que sueñas. Y en esto último voy a detenerme un poco. Merece lo que sueñas. Y es aquí en donde debemos reflexionar en qué mundo soñamos vivir, qué mundo soñamos dejarle a nuestras familias y a nuestros hijos, qué mundo nos merecemos. Y vamos más allá.
¿Qué democracia soñamos y qué democracia nos merecemos? Como dijo Graciela, el mundo está en ebullición, América Latina está en ebullición y muchos son los factores. La fragilidad de nuestras democracias como sistemas de representación y su incapacidad para generar condiciones de buen gobierno. El efecto de políticas nocivas como el neoliberalismo y la consecuente desigualdad e hiperconcentración de la riqueza. La crisis del Estado benefactor, el distanciamiento de las élites, el papel de las nuevas tecnologías de la información y su multigeneración de contenidos no verídicos ni verificables, que han mermado también la influencia de los medios de comunicación formales. El debilitamiento de las propuestas liberales, liberales sociales y socialdemócratas en beneficio del fortalecimiento de los denominados nacionalpopulismos que vienen acompañados, auspiciados e incluso financiados por los nuevos liderazgos mundiales. Populismos de izquierda y de derecha echan raíces dada la agitación social, producto de malos gobiernos y peores políticas. Populismos autoritarios que están redefiniendo la política en todo el mundo. Populismos que, como bien dice Nadia Urbinati, son producto de la democracia. Son parásitos de la democracia que incuban en sus grietas y que no la derrotan desde fuera, sino desde dentro. El populismo, que como cualquier parásito requiere del huésped para sobrevivir, ataca y somete sus órganos vitales, las instituciones republicanas. Y no mata a las democracias, las transforma. Y las transforma hasta dejarlas irreconocibles, en dictaduras. Bien podríamos decir que en términos democráticos y aún en otros nos encontramos en una etapa de oscurantismo. Se percibe un retroceso autoritario en toda la región y solo con las armas de la democracia republicana, es decir, con la participación ciudadana de la sociedad civil, podemos oponernos a la demolición del Estado y de sus instituciones. Pero hay que ser claros, todos somos reflejo de nuestra sociedad, inclusive los políticos. De manera que si hemos llegado a esto, es también porque la sociedad está mal. Desafortunadamente y por mucho tiempo nos mantuvimos al margen de las decisiones y la vida pública, particularmente los más jóvenes. La participación ciudadana, en el mejor de los casos, se limita a la emisión de opiniones poco informadas en redes sociales o, de manera organizada, en labores de tipo asistencialista. En este abandono del control ciudadano o vacíos del poder social, se encuentra el talón de Aquiles de la democracia. Si nos hemos de negar a ver morir las democracias, debemos acercarla a los ciudadanos y viceversa. Su participación no debe remitirse únicamente a la emisión del voto, sino a la toma de decisiones. Es por eso que desde hace varios años hemos probado con varios modelos de trabajo para fortalecer la democracia y que han derivado en una incipiente organización muy ambiciosa, con objetivos y nombres muy ambiciosos, que se llama Safe Democracy. Así que déjenme contarles un poco de nuestra experiencia y conclusiones. Primero, entendemos que la democracia ya no es el sistema político menos malo, como decía Churchill, es el único viable. Y como todo acto humano, la democracia es perfectible, pero con más democracia, con más participación y no con menos. La democracia no es un sistema económico, es un ordenamiento político para resolver los conflictos sociales y como tal debiera generar la gobernabilidad necesaria para generar el desarrollo. Pero si falla en este mandato, como estamos viendo, el Estado se debilita y la democracia y la gobernabilidad también. Los problemas de México y del resto de Latinoamérica no son económicos, son políticos. Y estas deficiencias, sin duda, afectan lo económico. La percepción pública de la corrupción se ha convertido en uno de los factores que más gravemente afecta a las instituciones democráticas. Los dirigentes de un país son reflejo de sus compatriotas. Sin una verdadera cultura cívica y democrática, producto de una profunda reforma educativa y no de simples campañas para promover el voto, las expresiones del folclore latinoamericano, que seguramente conocen varios, como lo que es de todos no es de nadie,
corrupto es el que no comparte, yo nunca he robado, denme una oportunidad, político que no se corrompe se desprestigia, seguirán siendo normas sociales. La sociedad civil debe promover, acompañar y fortalecer a los sectores democráticos de las instituciones. El Estado de Derecho es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de una sociedad justa. De ahí la importancia de hablar de Estado social de derecho, no simplemente Estado de Derecho. Donde el Estado de Derecho es muy débil, la República fenece y el poder político se vuelve un botín oligárquico, y por el contrario, donde la ley es fuerte, la República puede desempeñar adecuadamente su papel en la conciliación de sus intereses y la democracia florece. Una democracia afincada en horizontes de desigualdad no puede funcionar, no es sostenible, ni tampoco opera sin transparencia ni rendición de cuentas y requiere de pesos y contrapesos institucionales y ciudadanos. Una democracia funcional debe garantizar también que las minorías tengan una posibilidad real de convertirse en mayorías y que las mayorías cuenten con las condiciones necesarias para ejercer su mandato. Mucho del futuro se va a decidir en la esfera tecnológica. Esta revolución digital acelera, para bien o para mal, las transformaciones de la vida social. Y entonces, estas son nuestras conclusiones a lo largo de todos estos años trabajando, pero ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? 1. Generación de un pensamiento crítico. La irracionalidad, hoy signo de esta etapa oscurantista, es signo de esta etapa oscurantista. Sartori dijo alguna vez que la crítica no puede ser nunca pura negatividad. El pensamiento crítico se debe enfrentar siempre dos interrogantes. La primera, ¿cuál es mi objetivo? Y la segunda, ¿tengo alguna otra cosa que proponer? Y bajo esta premisa, hemos creado diversos portales de análisis con la participación de académicos, estudiantes y jóvenes, quienes de forma altruista contribuyen con este esfuerzo. La democracia republicana requiere que la sociedad tome parte activa en la política y que su participación constituya por sí misma un proceso educativo a lo que nosotros llamamos alfabetización democrática. Educar a la población para que incremente la demanda democrática es uno de nuestros objetivos. Construcción de una ciudadanía integral como uno de los pilares de la democracia sostenible, que entienda, defienda y exija su derecho a votar y a que ese voto sea efectivo en términos de cumplimiento, evaluación y sanción del desempeño público. Para ello tenemos un programa de auditoría ciudadana que da seguimiento y dará a todos y cada uno de los candidatos y gobiernos de la región. Resulta fundamental una actitud vigilante, denunciante, proponente y sancionadora de la ciudadanía. En primer término, a través de su voto, pero no menos importante, con base en el seguimiento y evaluación continua de la ciudadanía que debe contar con los instrumentos de manifestación y sanción necesarios para asegurar el cumplimiento de su voluntad. Hemos visto la necesidad de crear también un modelo original de análisis para evaluar la gobernabilidad y la calidad de las democracias en cada país de la región que supere el estrecho margen de las observaciones tradicionalistas. Nuestro objetivo es generar alertas tempranas sobre debilidades y fortalezas en cada una de las dimensiones que hacen a la estabilidad político-social de los países, incluyendo un apartado especial que mida la conflictividad social que hoy nos preocupa a todos. Y el quinto, funcionalizar la democracia, devolverle a nuestro sistema democrático su esencia como instrumento idóneo para solucionar problemas. Hoy día tenemos democracias disfuncionales. En síntesis, en las democracias republicanas, Estado y gobierno no son sinónimo. El respeto a la soberanía popular y a la separación de poderes, así como la participación activa de la sociedad civil, resulta tan importante como la mera celebración de elecciones. De lo contrario, como enseñaba Max Weber, el riesgo es caer en una borrachera de poder, que conduzca al afán de perpetuarse, de no rendir cuentas y de incurrir de los pecados mortales de la política, echar por la borda la objetividad y la responsabilidad. Cerremos filas para que esto no vuelva a suceder jamás. Empezamos esta reflexión soñando una mejor democracia y aportamos algunas ideas. ¿Ustedes qué van a hacer para merecer la democracia que sueñan? Gracias, Marcela.
Como forma de trabajo vamos a recibir las preguntas que quieran hacer para ser respondidas por cada uno de los panelistas luego de la finalización del último expositor, para hacerlo más organizado. Entonces, doctor Buscaglia. Edgardo Buscaglia es, en primer lugar, filántropo y asesor internacional de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en 118 países. Es académico senior en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, director internacional del Law Economic Development Center, presidente del directorio de Friends and Wildfire Justice Commission de Estados Unidos, académico visitante senior de la Universidad de Torino, presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México y ha asesorado desde 1992 en 118 países a unidades antimafia y antilavado en el combate y prevención del delito organizado y corrupción. Es además guest speaker del Departamento de Estado norteamericano y ha sido miembro del Gabinete de Gobernabilidad y Transparencia Internacional en Alemania. Y su currículum sigue, pido 1000 disculpas, pero he tratado de ser lo más sintética posible. Adelante. Gracias, Graciela. Estoy muy contento, es una gran satisfacción haber regresado al seno de esta gran institución, porque creo que es la séptima vez o sexta vez que estoy en CARI, gracias a la invitación de mis amigos, colegas, que siempre han encontrado un espacio para que podamos compartir muchas de nuestras experiencias internacionales en estos temas que nos agobian, no solamente en la Argentina, sino en muchos países donde yo trabajo. Es un gran honor estar junto a ustedes, a mis panelistas, Hugo, un gran amigo, Marcela, Graciela, muchas gracias por la organización. Yo quiero simplemente tomarme unos minutos porque la idea sería que tengamos un espacio para preguntas y respuestas, así ustedes se sienten más interactivos y podemos reaccionar ante las prioridades que tengan ustedes en la cabeza. Yo les voy a contar un poco lo que hacemos en esos 118 países que mencionaba Graciela. Partamos de la premisa que estamos observando un movimiento tectónico actualmente de los sistemas políticos mundiales como los que experimentaron nuestros bisabuelos y abuelos hace 100 años, cuando Europa salía de esos sistemas monárquicos y no sabíamos hacia dónde íbamos a ir. Estamos observando a lo largo de todos estos países que los sistemas, y Argentina no es excepción, está incluido para que no sientan que lo que está pasando acá con lo que yo observaba ayer a la noche en el testimonio de la señora Kirchner ante el tribunal, no es algo único que sucede en la Argentina. Pero vamos a hablar de eso, si desean, durante el periodo de preguntas y respuestas. Estamos marchando desde sistemas que pretendían ser democracias constitucionales republicanas o monárquicas o parlamentarias, pero democracias constitucionales al fin, con todas las imperfecciones que uno puede observar en la brecha entre la ley en los libros y la ley en la práctica, que existen en todos los países del mundo, esa brecha. Nunca la ley en los libros se aplica exactamente como la ley en los libros lo determina, pero digamos que teníamos sistemas políticos que, como bien indicaba Marcela, deseaban marchar hacia sistemas democráticos republicanos, sistemas democráticos monárquicos, constitucionales. Y estamos observando con capitalismo de mercado, que es la hermana gemela de la democracia constitucional. Y estamos marchando en muchos países de Europa, se me ocurre Hungría, se me ocurre Polonia, se me ocurre ahora, hasta Inglaterra, tenemos ahí espasmos, estamos marchando hacia sistemas democráticos autoritarios y democráticos entre comillas, tú le llamas populismo, tomo el término tuyo, autoritarios con capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado no quiere decir que los bienes, que la producción de capital sea del Estado. No es socialismo en el sentido tradicional, sino capitalismo de Estado en un sentido chino, ¿no? Donde las empresas chinas son formalmente las más importantes que uno conoce, son formalmente privadas, son personas jurídicas privadas, pero actúan como apéndices políticos de Beijing para los temas que a Beijing le interesa que actúen como sistemas políticos. Por ahí el 9 de cada 10 casos, estas grandes empresas multinacionales, que no quiero personificar a ninguna en específico para que no piensen que estoy enojándome con una u otra, pero digamos que 9 de cada 10 casos quizás actúan con base
al criterio de tasas de retorno, pero digamos que en los casos más importantes uno observa que el rol político de estas empresas obedece a los designios de Beijing, del sistema, a eso me refiero con capitalismo de Estado. O sea que estamos observando un empuje de los sistemas políticos hacia ese modelo autoritario con capitalismo de Estado, que conlleva costos enormes, un retroceso, a mi juicio, que nos llevaría a cometer los mismos errores que han cometido generaciones pasadas y que han llevado a tremendos, espantosas tragedias como lo fueron el Holocausto. Hoy estamos viendo en las provincias del noroeste chino campos de concentración de millones de personas en Xinjiang. O sea que estamos observando en este momento una tendencia mundial hacia, lo llamo movimiento tectónico, usando una metáfora, hacia ese tipo de sistemas. Con subidas y bajadas, pero eso no quiere decir que nos tenemos que rendir, eso no quiere decir que tenemos que simplemente cruzarnos los brazos y someternos a este movimiento tectónico como si fuese un fenómeno meteorológico, no lo es. Se puede uno contraponer ante esta situación. Por lo tanto, con las organizaciones que nosotros presidimos, junto a algunas que mencionó Graciela, como el Instituto de Acción Ciudadana en México, el Wildlife Justice Commission en La Haya y otros, el Centro Internacional que presido, hemos estado evaluando la situación ligada a ingredientes que toda democracia constitucional debe tener. Y uno de los ingredientes principales es el Estado de Derecho, lo que algunos de ustedes denominan seguridad jurídica. Lo cual incluye en nuestra definición no solamente el Estado de Derecho en un sentido técnico de consistencia, coherencia, predictibilidad de la sentencia de los jueces, por ejemplo, que sería una definición que tú eres abogado, técnica, pero también incluye lo que llamamos cultura de la legalidad, que es un tema mucho más profundo y mucho más difícil de alcanzar. Entonces, evaluamos un poco en estos 118 países la situación ligada al Estado de Derecho. Argentina está claramente, si tuviese acá gráficos se los mostraría, pero lo he mostrado en el CARI, en la situación de Argentina en otras ocasiones. Evaluamos a los países en base al funcionamiento de 45 instituciones que hacen al Estado de Derecho. A Argentina le faltan, de esas 45 instituciones, le faltan 31. O sea, para que realmente se transforme en un Estado de Derecho funcional. Y podemos ir a... Los voy a dejar con el suspenso para que hagan preguntas, porque si no, después no tenemos oportunidad de conversar. ¿Cuáles son esas instituciones? Y les voy a dar ejemplos de instituciones que 67 democracias mínimamente funcionales tienen y Argentina todavía no. Esto no es una cuestión de percepciones de democracia como Transparencia Internacional. Eso lo tienes o no lo tienes. Y lo tratamos de medir. Y cuando están las instituciones, medimos el funcionamiento de esas instituciones. Tratamos de ver si funcionan mal, bien. Un tema que nos preocupa mucho como ingrediente de lo que Marcela y Graciela definían muy bien como un sistema democrático funcional, constitucional, es el aspecto ligado al dinero privado, por ejemplo, les doy un ejemplo para que no queden también con tanto suspenso, al dinero privado en la vida política, el dinero privado en el financiamiento de los actores políticos. A mí me preocupa ese aspecto y le preocupa a Hugo, que me entrevistó en La Nación. Hicimos una entrevista de media hora, una hora, no me acuerdo, en La Nación sobre este tema. Para los que quieran profundizar, ahí está Hugo llevándome de la mano sobre este tema en la Argentina. Me entrevistó y ahí vemos enormes vacíos en los países. Enormes vacíos que contribuyen a que los políticos se comporten como se comportó la futura vicepresidenta de este país, Cristina Kirchner, ayer, en un acto de desacato y de obstrucción a la justicia. En cualquier país del mundo mínimamente civilizado, con mínimo Estado de Derecho, hoy esa mujer sería acusada de desacato y de obstrucción a la justicia. No creo que eso suceda acá. Mínimo quiere decir en Brasil. En Brasil sería acusada de desacato y del delito de obstrucción a la justicia. Y después voy a explicar por qué, para los que quieran saber por qué. Es algo técnico, pero el comportamiento de ayer fue claro. Pero eso demuestra que este país adolece de problemas fundamentales en el aspecto político de la delincuencia organizada. Ustedes lo que están experimentando en este país es delincuencia organizada de Estado, junto a otros 49 países del mundo que tienen similar problema de delincuencia organizada de Estado. Los jueces y los fiscales han intentado hacer lo que pueden dentro de este marco político tan difícil y de tanta represión contra los actores judiciales, pero se necesita más que la buena voluntad y el buen esfuerzo de algunas instituciones.
lamentablemente. Entonces, en todos estos 118 países medimos de manera lo que llamamos jurimetría. La jurimetría es el uso de la estadística para medir el funcionamiento más o menos efectivo de los sistemas de administración de justicia, los sistemas jurídicos, el sistema legal, y medimos dónde se ubica en cada país. Pero lo más interesante que medimos es qué hay que hacer al respecto para que podamos remediar la situación. Por ejemplo, en algunos casos es muy simple. Les voy a seguir dando ejemplos de Argentina, porque si se los doy de China o de Bolivia no les va a interesar tanto. Argentina tiene un vacío de Estado fundamental, que son, por ejemplo, la ley de financiamiento de campañas electorales. En la provincia de Buenos Aires no existe. Congo no existe. Congo está igual, o sea, no tiene ley. Con lo cual es un regalo de Navidad a cualquier red criminal que opera en la provincia de Buenos Aires, que es el centro patrimonial de la delincuencia organizada en este país. Se puede probar estas cosas. Comparecí ante la comisión del Congreso varias veces. Estaba una señora que se enojaba mucho, que me quería echar, que se llamaba Conti, creo. Se enojaba. Diputada era, sí. Y le explicábamos que sin una ley de financiamiento de campaña, el problema no eran los monos o los monitos. El problema es que la política se transforma en delincuencia organizada. La delincuencia organizada tiene 5 dimensiones, como problema mafioso, como le llaman, acá está el doctor Alieto Guadagni, que conoce bien Italia. El problema mafioso no es solamente operativos con pistola, ¿no? Hay una dimensión política de la delincuencia organizada, está la dimensión empresarial de la delincuencia organizada, está la dimensión judicial de la delincuencia organizada, con sus protectores fiscales y jueces, está la dimensión social de la delincuencia organizada. Cuando ustedes vayan a General San Martín, en Chaco, como fui yo, o cuando vayan a Calafate, se van a encontrar con redes de sociedad civil que operan para la delincuencia organizada. En cualquier país del mundo con Estado de Derecho me estaría llamando un fiscal a decirme, a ver, muéstrame dónde está. Nadie te llama, Carlos. Yo lo sigo hablando en televisión, por todos lados, y nadie me llama. Y hay una dimensión que la que más le gusta a los periodistas que no saben del tema, que es la operativa, los sicarios, las pistolas y todo eso, que son los que se entretienen a la población con que están haciendo algo. El Estado argentino no está haciendo nada con respecto a las primeras 4 dimensiones. Entonces, esta delincuencia organizada viene creciendo. La doctora Nora Lucy, que está acá presente a la izquierda, no te pongas colorada, que me acompañó hace 12 años a ver a diputados, fue 12 años, ¿no? Donde le vaticinamos lo que iba a suceder acá. Y teníamos un modelo jurimétrico, además. El modelo jurimétrico tiene variables explicativas, variables dependientes. ¿Se acuerdan de estadística, los que estudiaron estadística? Y les mostrábamos que la delincuencia organizada iba a crecer exponencialmente en la dimensión política. Olvídense de los monos y de los monitos en Santa Fe. Entonces, eso lo hacemos en todos los 117 países restantes del mundo. Con los equipos vamos y tenemos equipos conformados por personas con talento como Marcela, abogados, que nos hacen las muestras de expedientes judiciales, las causas, las examinamos, vemos qué investigaciones no se llevan adelante, que se deberían llevar adelante. Y evaluamos esto, ya dado que estamos en el CARI, en el marco de las convenciones de las Naciones Unidas que Argentina y los 117 países restantes firman y ratifican. No es que estamos imponiendo nuestro criterio al país, pues lo cual sería caprichoso. La Argentina ha ratificado 14 convenciones antiterrorismo, las cuales le obliga a incluir en la lista de terrorismo, de grupos de terroristas, a Hezbollah. Está obligada. Y por lo menos, si no quiere incluir al grupo Hezbollah, porque forman parte del Parlamento libanés, y yo entiendo el problema político, hay una lista de personas también que habría que incluir, por lo menos personas. Entonces, tenemos 16 convenciones antiterrorismo que Argentina ha firmado, actos de terrorismo. Tenemos convenciones, 3 convenciones que abarcan todo lo que es delincuencia organizada política, corrupción política, ONU también, que evaluamos. Cuando vamos a los países las evaluamos si cumplen o no cumplen con los artículos de esas convenciones. Argentina ha estado violando desde el 2015, que fue la última vez que lo medimos de manera integral, más del 70% de la Convención contra la Delincuencia Organizada y más del 65% de la Convención contra la Corrupción. Artículos específicos que son violados, o sea que se puede demostrar esto jurimétricamente que lo violas o no. Simplemente, si hay una causa donde se demanda la introducción el uso de testigos protegidos, que se introdujo en la Argentina, el testigo protegido, el arrepentido, y no lo utiliza el juez y no motiva la no utilización, nosotros podemos cuestionar la decisión, preguntarle al juez
y llegar a... Entonces vamos contando las violaciones a las convenciones y con eso nos encontramos con países que fomentan el Estado de Derecho o lo minan en el sentido de no fomentar la democracia. Y nos interesa la dimensión política porque es la que hace la democracia. Porque cuando la delincuencia organizada se transforma en actores políticos, como sucede en la Argentina, entonces lo que pueden esperar ustedes es más inestabilidad política, más inestabilidad económica y más problemas hacia futuro como las que ya viene padeciendo este gran país. Entonces, eso es un poco lo que hacemos a grandes rasgos para darle el tiempo a Hugo, que es el que queremos escuchar ahora, y después para que tengamos más tiempo para hacer preguntas y respuestas. Sacamos indicadores, que ya les dije son 45 indicadores que los vamos monitoreando a través del tiempo. La próxima evaluación que vamos a hacer en la Argentina es en el 2020, así que pronto me van a tener por acá dando vueltas, haciendo ruido, y la idea es encontrar, esperemos que tengan algún mejoramiento en este. Ahora, lo importante es fusionar metodologías, porque la metodología que utiliza Marcela para evaluar estos temas, en algunos sentidos cualitativa, en otras cuantitativas, y la doctora Roemer, que ha estado trabajando en esto por muchos años, se complementan con todo lo que yo vengo haciendo, porque la democracia es un fenómeno muy, muy complejo. Yo no puedo medir todos los aspectos que hacen a las instituciones democráticas de un país. Yo mido lo que se refiere a Estado de Derecho y al aspecto de la dimensión política de la delincuencia organizada, que en realidad es política empresarial, pero digamos política, tomo la política. Y ahí vemos, por ejemplo, por qué los sistemas democráticos se transforman en plutocracias, que ha sido lo que sucedió en parte en Estados Unidos, que tiene instituciones más fuertes y no se manifiesta este problema como se manifiesta en la Argentina o en Bolivia. Entonces yo quiero dejarlos con estas ideas salpicadas, creo que me tomé ya casi todo el tiempo. Estamos bien. ¿Estamos bien? Y la idea es que ahora, cuando hable Hugo, después de terminar Hugo, tengamos un periodo más dinámico de preguntas y respuestas en donde yo me puedo focalizar en algunos aspectos que les interesen más a ustedes. Felicidades, gracias. Bueno, todos conocen, los aquí presentes conocen a Hugo Alconada. Hugo Alconada Mon es abogado por la Universidad de La Plata, es magíster de la Universidad de Navarra, España, es prosecretario de redacción de La Nación, es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez y columnista del New York Times en español desde el año 2017 al año 2019. Se ha abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo y ganó muchos premios, ciertamente. Entre otros los premios ADEPA 2000, 2012 y 2016, el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2009, el grupo de diarios de América Latina, sí, GDA, ¿verdad, Hugo? En el 2012, el Santa Clara de Asís, el Conex de Platino, y ha sido finalista del Daniel Pearl Award, una de las mejores, las 5 investigaciones del mundo del bienio 2008-2009. Es miembro del equipo que difundió los Wikileaks, ¿sí? Y de la International Consulting, ¿sí? Que difundió las investigaciones del Panamá y el Paradise Paper, ¿es correcto? Sí, lo tengo agregado porque no estaba en el currículum, pero me pareció realmente importante. Y recibió los premios Pulitzer en el año 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa y Perfil a la Libertad de Expresión en el 2018. Hugo. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. A diferencia de Eduardo, esta es mi primera vez, así que gracias por recibirme, gracias por la invitación, Graciela. Es un placer. En mi caso, vengo solo con preguntas. Preguntas que intentarán complementar lo que han planteado tanto Marcela como aquí el doctor Buscaglia, mi amigo. Y son preguntas que están basadas en comentarios que recibo cuando recorro el país, junto con comentarios que recibo de empresarios, de sindicalistas, de jueces, de fiscales, de políticos, de funcionarios. Y la primera pregunta es, ¿por qué todavía no se incendió la Argentina? La segunda es, ¿somos los siguientes en la lista de América del Sur? Con una inflación del 55%, una recesión que lleva 5 años, 52% de los chicos menores de 16 años que están por debajo del umbral de pobreza, es decir, que hay el 52% de los chicos menores de 16 años cada noche a los papás le dicen tengo hambre y los padres no le pueden dar de comer,
con una inflación del 55%, una economía informal de más del 40% y una presión tributaria de entre el 55 y 60% según cuánto evadas, y estás en un contexto complicado. Además tenemos que cuando uno pregunta a los politólogos, Tonelli, Malamud, Berenstein, elijan ustedes el que fuere, lo que te dicen es, tuvimos una ventaja, este año hubo elecciones presidenciales. Eso lleva a que las elecciones hayan servido como una válvula de escape para la presión, en una dinámica de decir, bueno, si cambia el gobierno, por ahí esto puede cambiar. Ahora, el desafío es, si esto no empieza a mejorar muy rápidamente, a su vez tenemos entre 2 años para las próximas elecciones legislativas o 4 años para las próximas presidenciales, con lo cual la presión puede que sea demasiada en la olla antes de que lleguen las próximas urnas. Con lo cual, sí, estamos bailando en un posible Titanic. En ese contexto, Marcela habló de la presión social. Eduardo habló también de los vacíos, como él denomina, institucionales. Déjenme plantearles algunas preguntas centradas en eso, los desafíos institucionales que también, a medida que voy hablando con múltiples personas de los más diversos ámbitos, me remarcan una y otra vez. Van como preguntas. La primera, ¿qué pasa con la reforma de la justicia? ¿No es necesario reformar un poder judicial que no funciona, donde impera la impunidad, donde de hecho la inmensa mayoría de las investigaciones sobre corrupción han terminado en prescripción, no porque ni siquiera se haya terminado en un juicio en el cual se determine, se reafirme la inocencia, porque toda persona es inocente hasta que se determine lo contrario, y al mismo tiempo una reforma judicial que vaya, por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura. Ejemplo concreto, mi cuñada. Mi cuñada está ahora compitiendo por Consejo de la Magistratura. Sí, tienen todo el proceso formal, y luego tenés todo el proceso informal. Todos los que han pasado por el Consejo de la Magistratura te podrán contar que tenés que pasar por lo menos por 8 padrinos. Cada uno de ellos te tiene que dar el pulgar arriba o bolilla negra. De hecho, lo que está ocurriendo es que hay muchísimas personas que cuando hablan conmigo me dicen les encantaría volver al sistema anterior donde vos solamente tenías un padrino que empujaba tu propuesta, tu nombre hacia el presidente, y entre tu padrino o madrina y el presidente se hacían responsable de tu designación. Hoy tenés 8, los 8 son anónimos y por lo tanto todos son responsables, pero ninguno es responsable y después los 8 te piden favores. El problema es que para reformar el Consejo de la Magistratura, eliminarlo eventualmente, tienes que hacer una reforma constitucional. ¿Estamos dispuestos a hacer una reforma constitucional que realmente corrija esto? Eduardo habló también de la protección de testigos. Tenemos que, como vos decías recién, tenemos que tener jueces y fiscales que alienten la presencia de testigos, como denominamos ahora, imputados colaboradores. ¿Sabían ustedes que uno de los principales arrepentidos de los últimos 3 años, el señor Alejandro Van den Broek, en el caso Chicone, cuando el fiscal lo recibió, lo primero que le dijo antes de decirle hola fue la frase siguiente: Roma no paga traidores. Imagínense la conversación posterior. Fue de lo más agradable. Esto como un solamente ejemplo de la primera reforma. La segunda, ¿qué vamos a hacer con los organismos que deberían ser auxiliares de la justicia? Entre otros, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Está mal que la Oficina Anticorrupción, que en teoría tiene que investigar al Poder Ejecutivo, depende del Poder Ejecutivo. Con lo cual yo tengo que investigar a un presidente que a su vez puede pedirme la renuncia. Es buenísima. O una unidad antilavado que, según quien esté en poder, investiga a los pingüinos o investiga a los amarillos o investigará al poder de turno siguiente, dependiendo de las variables. Esto está basado en registros estadísticos, está basado en declaraciones públicas de críticas de aquellos que han padecido esta situación, o jueces y fiscales que han pedido la colaboración y la tuvieron o no la tuvieron, dependiendo sobre quién pedían la colaboración. Tercer eje, la reforma electoral. Lo que con Eduardo hemos hablado infinidad de veces. Competir vale una fortuna. Y no hay muchas personas que estén en condiciones de darte dinero. Para competir por la presidencia en una carrera presidencial normal en la Argentina necesitas 100 millones de dólares. Dicho por los equipos de campaña. Este año fue mucho más gasolero porque entre la recesión, la devaluación y cuadernos de la corrupción más capítulo argentino de Lavallato, había muchos empresarios que no querían pedir y había muchos no querían ofrecer y había muchos políticos que no querían pedir porque tenían que ir a pedirle a aquellos que estaban ya desfilando por tribunales y decían a ver si todavía yo también termino desfilando por tribunales. Ahora les voy a dar un ejemplo concreto.
Ciudad de La Plata, competir por la intendencia de la Ciudad de La Plata, ciudad donde yo vivo, te cuesta $1 millón. Con lo cual, si yo vendo mi casa más mis 2 autos, más pongo mis ahorros, no llego. Si doy vuelta a todos mis amigos, no les saco 3 monedas. ¿De dónde puedo sacar dinero en la Ciudad de La Plata, ciudad burocrática, ciudad gris, donde no hay grandes empresarios, para poder financiar mi campaña? Te quedan proveedores del Estado, recolección de basura, insumos sanitarios, insumos alimenticios. ¿Y qué lo van a hacer? ¿Porque tengo ojos celestes? ¿O lo van a hacer porque en realidad lo único que quieren es la aspiración de mi número telefónico el día que yo eventualmente gane? Y cuando yo gane, me van a llamar para pedirme algo que preferiría que no me pidan jamás. Entonces, o sinceramos la situación, blanqueamos cómo es el financiamiento electoral y establecemos esto, o si no, el otro desafío que vamos a tener, que es mucho peor, que es el que habla Eduardo, el narco. Cada año, cada ciclo electoral, estamos encontrando que los narcos están financiando y están llegando cada vez más lejos y más alto. Empezaron financiando consejeros, escolares, concejales, intendentes, les recuerdo lo que está pasando, por ejemplo, en Paraná, luego fueron por Itatí, el canal de la hidrovía, y están avanzando sobre Salta, sobre Jujuy, y empiezan los ruidos ahora sobre candidatos a gobernadores. 1. Y 2, también lo que estamos detectando ahora también, el financiamiento electoral ya no solo es con dinero de los narcos, sino con la droga de los narcos. Lo que están haciendo en el conurbano es, yo te entrego, por ejemplo, 1 kilo de cocaína, vos, candidato a intendente, lo vas a cortar, la vas a repartir entre tus punteros lo van a vender y con eso se van a dar por bien pagados, con lo cual yo tengo a tus punteros de candidato a intendente trabajando para mí, con lo cual además tengo el doble ventaja, te estoy financiando y vos estás distribuyendo mi mercadería. Tercer punto, la reforma de inteligencia. Que este es un problema gigantesco cuando tenemos que, durante el último gobierno, volvió a ponerse como fondos negros de libre disponibilidad todo el presupuesto de inteligencia del Estado. Y además, las escuchas telefónicas que pasaron al Poder Judicial, en la práctica, mediante un acuerdo firmado por la Corte Suprema, los que lo manejan son los muchachos de la CIDE. Con lo cual volvimos en un giro de 360 grados a entregarle las escuchas y el dinero a los muchachos. Otro punto, reforma tributaria. Creo que esto no lo tengo ni que explicar, ya lo saben muy bien, pero simplemente voy a hablar de lo que es hoy la caja de Pandora, la coparticipación federal. Otra reforma, seguridad. No tengo que hablar yo, Eduardo lo sabe de sobra. Ahora en las preguntas, como prometió Eduardo va a hablar. Simplemente déjeme darle un matiz. Él hablaba, y creo que vos no entendías lo que estaba hablando Eduardo, monos y monitos son un grupo criminal, no llega a ser un cartel, pero un grupo criminal centrado sobre todo en Rosario, la tercera ciudad en importancia de la República Argentina, que han establecido como si fuera dominios, distribución de drogas, lavado de activos y demás. El grupo se conoce como los monos, los monitos son a su vez sus muchachos, muchachos que cobran más o menos, en estos momentos cobran 1.000 pesos la ejecución sumaria. Es decir, que un muchacho va a ganar mucho más ejecutando, un muchacho de 16 años, ejecutando a alguien en la calle, de lo que va a ganar, ¿qué? Lavando baños en un McDonald's, si consigue y tiene suerte. Últimos ejes que quiero centrarme sobre esto, la reforma laboral es otro problema gigantesco, combinado con la industria del juicio, para más los costos inmensos que existen. Ejemplo puntual, librería en la Ciudad de La Plata, mi prima lo está desarrollando, quería simplemente el poder ofrecer a los que vinieran a la librería un café, gratis, no te lo cobro. Primera dificultad, tenés que convocar a los inspectores de sanidad y de higiene, es decir, 2 inspectores adicionales. Haciendo todo prolijo, hace 1 año que está todavía completando todos los papeles. Y si además pones un café, aunque no lo cobres, si llegás a contratar un empleado, ya no es un empleado de comercio, es un empleado gastronómico. Con lo cual, tus costos fijos pasan a ser 50.000 pesos por mes. Con lo cual, ya son tan elevados los costos que a su vez mi prima dijo, ¿sabe qué? No contratemos a nadie, dejá. Lo tengo a mi marido y con él la remamos como podemos
no tenemos un empleado, tenemos un empleo menos en la República Argentina, hay 2 días de la semana que la librería no está abierta para que a su vez mis primos puedan vivir, y entonces tenemos una circunstancia en la cual es un win-win situation. No, es un lose-lose situation, porque ni la economía real tiene un empleado más, ni mis primos pueden generar riqueza. Somos geniales. Último punto, la reforma sindical. La pregunta acá es, ¿estamos dispuestos a tener una democratización de los sindicatos? Porque acá la principal dificultad con esto no son los sindicatos mismos, no son los sindicalistas. Son los empresarios los que no quieren la democratización de los salarios y la democratización de los sindicatos. Porque si vos tenés 4 sindicatos adentro de tu empresa compitiendo entre sí por tener más obreros, lo que vas a tener es que tu primer sindicalista te va a decir: yo quiero para todos mis afiliados un pancho y una coca. El segundo, como tiene que sumar más puntos que el primero, te dice: yo quiero un pancho, una coca y un caramelo. El tercero te dice: pancho, coca, caramelo y un Nesquik. Y el cuarto te dice: pancho, coca, caramelo, Nesquik y media luna. Y como el cuarto dijo eso, el primero te dice: bueno, yo también quiero un yogur, Y empieza un increscendo, con lo cual los propios empresarios son los que le dicen a la Casa Rosada: no vayas tan a fondo con la democratización de los sindicatos. Y esto lo que son los empresarios lo saben. En definitiva, para ir cerrando, tenemos una reforma educativa pendiente también para el siglo XXI. Levante la mano con sinceridad, y no, si no es como una encuesta cuando hablamos de sexo que todos dicen que son Casanova. Ninguno dice que no tiene sexo hace 6 meses. Con sinceridad, no voy a preguntar sobre sexo. Con sinceridad, levante la mano quienes vieron los 2 debates presidenciales completos. Yo no lo levanto la mano porque no la vi. Con sinceridad. Bien, los que vieron el debate presidencial completo, ¿les dio la sensación que estaban hablando como candidatos para el siglo XXI o que estaban ofreciendo propuestas que ya a mediados de 1980 las reformas que están proponiendo y propuestas ya eran anticuadas? Las propuestas que hicieron mis hijos, yo los obligué, entre comillas, a ver el debate conmigo. Y me miraban como diciendo: 19 y 16 años, los 2 más grandes. La tercera se me escapó. ¡Qué plomo! Pero además me miraban diciendo: estos tipos no me representan, no tienen ni idea de lo que me están hablando, esta crisis que vos decís sobre los jóvenes, que los chicos me decían: papá, estos tipos son los que me van a estar, yo tengo que votar. Los 2, ¿por qué los obligué a ver los debates? Porque iban a votar. Entonces, mis 2 hijos, sistema educativo, los estoy llevando a un buen colegio y me van diciendo: ¿de qué están hablando? Ninguno de ellos habló sobre los desafíos de las nuevas tecnologías aplicadas para la generación de nuevos empleos. Traducido al español, las empresas tecnológicas argentinas valen hoy más que la empresa principal petrolera de la Argentina, YPF. Y todavía estamos hablando de subsidiar la industria que tiene maquinaria que ya cuando la compraron la maquinaria en los años 60 ya eran viejas. ¿Alieto, sí o no? Entonces, estamos hablando de lo que ya era viejo cuando lo compramos en los años 60, en vez de estar hablando de cómo podemos desarrollar, ejemplo, a mí me tocó estudiar en Stanford como universidad, a todos sus alumnos los obliga, entre comillas, a desarrollar propuestas de trabajo, propuestas empresarias, y si aprueban esas propuestas, se coloca Stanford como sociedad inversora. Yo te financio tu proyecto. Nos va mal, perdí yo. Y vos aprendés. No fue bien, vos aprendés, te hacés millonario y yo tengo un porcentaje en tus acciones. Stanford es accionista en Google. Hay una pequeña diferencia con lo que estuvimos hablando sobre educación en los debates presidenciales, ¿no? Cierro. La reforma de política exterior. ¿Estuvimos debatiendo sobre la política exterior para el siglo XXI? ¿O estuvimos dialogando sobre, otra vez, si Bolsonaro me gusta, Bolsonaro me cae simpático, Bolsonaro me resulta desagradable? Y cierro entonces con este punto. Aquí coincido con Marcela, que se trata de una cuestión de presión social. Esto no va a cambiar sin presión social. Pero al mismo tiempo también se necesita un liderazgo disruptivo. Un liderazgo que esté dispuesto a asumir riesgos
y bailar el baile. Tenemos entonces líderes que estén dispuestos, por ejemplo, que si vamos a hacer una verdadera reforma de seguridad en la provincia de Buenos Aires, como bien dijo Eduardo, que es el principal centro de la mafia, y como bien dijo Eduardo, la mafia está dentro del Estado. La principal mafia de la República Argentina es hoy la policía bonaerense. El problema es que ningún líder quiere enfrentar a la poli bonaerense porque sabe que en 24 horas te tiraron 24 muertos. En 36 horas tenés a la sociedad diciéndote afloja un poquito, arreglame este tema de seguridad. Con lo cual siempre mantenemos a los comisarios de la bonaerense como los verdaderos capos de la mafia, de la cual no hablamos, en una suerte como de entente en la cual todos decimos, como bien dice Eduardo, que vamos a ir con el último eslabón, el que te vende el porro. Nunca encontramos a los lavadores, nunca encontramos a los encubridores, nunca encontramos a los carteles, nunca encontramos a los que importan la droga por la hidrovía. ¿Por qué? La pregunta entonces es, ¿tenemos liderazgos para el siglo XXI? Sin esos liderazgos, vuelvo a la pregunta inicial, ¿estamos bailando en el Titanic? Vamos a utilizar dos, es tradicional en el CARI que las preguntas lleguen por escrito. Yo les propongo, hagamos dos cosas. Hay algunas preguntas que nos han llegado, pero pueden espontáneamente, digamos, ir haciendo preguntas además de las que ya tenemos, ¿sí? Hay una primera pregunta para Alconada, que dice así: si bien hay consenso al respecto de que las crisis democráticas de América Latina responden primordialmente a factores domésticos, ¿cuáles considera que son las variables internacionales o actores externos que inciden en este proceso? Creo que ahí Eduardo está más preparado que yo. Yo creo que acá se combinan múltiples factores. Factores domésticos, factores internacionales, que siempre han existido. Siempre. Y que esto además se combina con oportunidades. Oportunidades en el peor sentido de las palabras. ¿Cuántos policías tenés en la provincia de Buenos Aires? 90.000. Si vos lográs tener 90.001 que te armen incendios en la provincia de Buenos Aires, y la policía, aunque arreste cada uno de los efectivos policiales a una persona, te sobra uno que te prende fuego en un supermercado. Con lo cual hay un momento en el cual, si se rompe el dique de, si se quiere, cohesión social, se te arma un incendio, que como en Chile, que como el guacamole. Sí, vos podés estar frenando lo que ocurre en Santiago de Chile y desplegás todos tus carabineros en Santiago de Chile. Sí, pero mientras que vos estás en Chile, en Santiago, están todos los demás en Iquique. Y se van moviendo, porque además una vez que rompes ese primer freno inhibitorio, es muy difícil pararlo. Que era una de las dificultades que pasaban los saqueos en 2001-2002. Yo hablaba con la poli. Y la poli lo que te decía era, y sí, nosotros vamos a controlar, por ejemplo, tal supermercado porque llegan los informes de inteligencia que van a ir a romper ese supermercado Carrefour. Y cuando nosotros íbamos para allá, nos veían pasar. Y cuando nos veían pasar para allá, decían, vamos para el Walmart. Con lo cual se van combinando. Y eso se combina, por supuesto, que los factores externos. Puede haber acá intereses externos que estén metiéndole sal y pimienta, por supuesto. Cada uno juega su juego. Es lógico. El problema es que los problemas internos son los que abrieron la puerta para los problemas externos. Entonces ahí es un minué. Entonces Chile, por ejemplo, sí, puede haber problemas de infiltrados externos, por supuesto, pero también Chile venía con un polvorín que ya venían anticipándose. Les recuerdo lo que pasó en su momento, recuerdan con las protestas estudiantiles de los jóvenes que decían, hey, yo quiero estudiar y no me están dejando estudiar. Es lo mismo si nosotros aquí en la Argentina no vislumbramos que si tenemos que un 52% de los chicos menores de 16 años pasan hambre esta noche, significa que esos chicos dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, cuando tengan 18, 20, 21, 22,
van a tener hambre y van a tener bronca. Entonces, aunque más no sea por una cuestión de autopreservación, hay que tomar decisiones que no se están tomando de incluirlos en el sistema, educarlos, alimentarlos y darles oportunidades. No, sin duda, y el problema de Chile yo lo trabajé. Nosotros tenemos informe del año 2007, donde ya esto se estaba cocinando y no pudieron ser resueltos, ni siquiera afrontados y aceptados por la concertación. Y se fueron pateando hacia adelante. Voy a salirme de mi rol de moderadora, que me Pero, pone Graciela, muy incómoda. solo un comentario adicional. Ese participar. audio de la esposa del presidente Piñera, con el mayor de los respetos para la señora primera dama, cuando ella habla de marcianos, eso lo que termina desnudando es su absoluta desconexión y desconocimiento de la realidad. Si vos no viste eso y los considerás marcianos, era porque hasta ese momento era invisible adelante tuyo. Lo que está mostrando no es un problema del que estaba invisibilizado, es un problema tuyo que no lo viste durante, por lo menos desde el año 2007. Pero esto recorre, ese problema pasa por no haber entendido que no se puede desconjugar democracia con fragmentación social, no se puede conjugar democracia con inequidad, porque es un oxímoron. Y esto es lo que estamos viendo. A mí me parece muy interesante el planteo, digamos, de ustedes dos, pero creo que ha quedado muy en lo institucional. Marcela planteaba, no hay democracia posible si yo no tengo demanda democrática. Y tenemos sociedades donde, y sobre todo las latinoamericanas, donde la demanda democrática, la demanda por valores, democracia no es solamente, digamos, la rutina procedimental. Democracia es una forma de vida, son valores, ¿sí? Tiene que ver básicamente con el sentimiento de respeto por el otro y la coparticipación del otro como miembro de mi propia comunidad. Pero Entonces, en esa línea, y esto es importante porque el tema institucional es clave, pero no es suficiente para poder explicar el fenómeno de rechazo generalizado que hoy encontramos en el mundo y sobre todo en los sectores más jóvenes, que sienten que su futuro no existe. En esa línea, solamente 2 comentarios más y ya entrego el micrófono para... 2 comentarios. El primero, mis hijos 16 y 19. El primero fue escolta a la bandera. El segundo pinta para abanderado. Los 2 fueron seleccionados para las Olimpiadas de Matemáticas, que esto y lo otro. Y los 2 fueron seleccionados para el programa de las Naciones Unidas. ¿Vieron esos ejercicios que se hacen en las Naciones Unidas? Los 2 por separado, sin que yo con mis preguntas indujera sus respuestas, y los 2 por separado y sin que el segundo hubiera escuchado antes al primero, los 2 me dijeron, es un ejercicio absolutamente inútil. Porque en definitiva, vamos, hablamos, guitarreamos, no sirve para nada. Y los 2 fueron criados en democracia con valores democráticos, es decir, no es que yo les he inculcado otras ideas, sino lo que sí percibieron era la futilidad de un ejercicio por el ejercicio mismo. Y ahora lo vuelco a otro punto. Esto es en chicos que han sido educados en valores morales y democráticos. Lo que está trasuntando también en los movimientos sociales que van a la calle es que tienen que ir a la calle porque los canales institucionales no funcionan. La calle termina sirviendo como altavoz, porque no me escuchás cuando te mando la carta, porque no me escuchás cuando te pido que me representes, porque no me escuchás cuando te digo que tengo hambre, te tengo que prender fuego la plaza. Porque si no te prendo fuego la plaza... Porque los sistemas de representación están en crisis y los liderazgos están en crisis. Tengo preguntas universales que pueden responder cualquiera de los 3. ¿Cómo se protege, porque no están nominadas, así que pueden hacerlo cualquiera, cómo se protege la democracia de un régimen autoritario o antirrepublicano que accede al poder a través del voto popular? Bueno, ese es el populismo del cual hablaba, esto lo planteó Marcela, ¿no? Yo les quiero dar ejemplos de experiencias que tuvimos nosotros en muchos países, incluyendo a México, Venezuela antes de Chávez. Nosotros lo que hacíamos era presentarles un menú de posibles mecanismos operativos de puentes entre sociedad civil y Estado, mecanismos de cooperación operativa. O sea, el presupuesto lo aprueba el órgano legislativo, el presupuesto se asigna a los gobiernos locales, pero la ejecución de proyectos vecinales, la ejecución de inversiones específicas, sociales,
se puede hacer a través de gestión directa y redes de sociedad civil mejor capacitadas. La ley de auditoría ciudadana de Brasil permite que millones de ciudadanos formen parte de auditorías de gobiernos locales, de contrataciones públicas, de procesos electorales. Eso es lo que tú de alguna manera estabas hablando, o sea, el hecho de crear puentes operativos entre Estado y la sociedad para transformar a la ciudadanía en puntas de lanza que generen presión de abajo hacia arriba, bottom-up, que de alguna manera destape no solamente las corrupciones de contrataciones públicas, destape las irregularidades en procesos electorales. En México estamos entrenando, en Afganistán lo hemos hecho. Hemos entrenado a redes de sociedad civil para que monitoreen el acceso a los hospitales de mujeres, niñas que no tenían acceso previamente. Afganistán, como saben, es un sistema político islámico demasiado tradicional. La mujer. Hemos entrenado a redes de sociedad civil en acceso a servicios y bienes públicos, en evaluación de la calidad de la justicia. Lo hemos hecho en Perú, en Colombia. Italia tiene leyes de reasignación de bienes decomisados. Todos los bienes decomisados en Italia son reasignados a proyectos de infraestructura social. Vayan a Corleone, en Sicilia, y se van a encontrar con los campos del Chapo Guzmán italiano, el Totorrina, fábricas que hoy son usadas para que cientos de miles de jóvenes que en vez de estar empuñando cuchillos o pistolas, están siendo entrenados para producir chamarras, camperas decimos acá, para producir aceitunas, dulces, lo que sea. Esos mecanismos operativos, que tenemos 25 alrededor del mundo y que los medimos, son mecanismos de prevención social estipulados en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Esto no es un invento. Si ustedes no generan esos mecanismos... Cuando yo le propuse a funcionarios argentinos del próximo gobierno y del pasado gobierno la elaboración de una ley de auditoría social, de ciudadana, la elaboración de una ley de reasignación de bienes decomisados, la corrupción en la administración de bienes decomisados era lo que bloqueaba que ni siquiera se pudiese debatir, deliberar esa ley. Entonces tenemos que empujar que estos mecanismos operativos vayan creando esa presión de abajo hacia arriba. Y después la otra pregunta que yo creo, conectando con lo que tú decías, la presión internacional es muy importante para que estas instituciones se puedan aplicar, implementar en países donde tú tienes una plutocracia o en el caso de Argentina una mafiocracia. Tú tienes situaciones en donde normalmente los políticos, por más que sean buena gente, y no voy a dar nombres porque estaría violando uno de los criterios, pero uno de los políticos más importantes de la Argentina, el cual yo no dudo de su honestidad como persona, después de escucharme relatar lo que significaría una ley de extinción de dominio con dientes, que finalmente fue un decreto del Ejecutivo, tengo entendido aquí, y que ni siquiera tiene dientes. Me miró y me dice, Edgardo, si yo promuevo esa ley, me la van a aplicar a mí, los mafiosos. Esa fue la respuesta de uno de los políticos más importantes de este país. Entonces hay que desbloquear esto a través de presión internacional. La ley de extinción de dominio colombiana fue presionada a través de la Unión Europea y a través de Estados Unidos, cuando Estados Unidos y la Unión Europea se estaban alineando. Claro, veían que sus empresarios eran secuestrados todos los días, eran asesinados, suecos, franceses. Hubo una presión internacional que se focalizó en que en Colombia se aprueben los mejores instrumentos jurídicos que permitieron no crear un paraíso en Colombia, pero hoy no tienes a la delincuencia organizada parándose de igual a igual ante el Estado como lo hacen en México o en la Argentina. Entonces eso es algo que tenemos que evaluar. Presión internacional, sí. Presión de abajo hacia arriba, también. Esos son dos catalizadores importantes para ver estas reformas que tú mencionabas. Gracias. Hay una pregunta muy interesante, que no sé quién la quiere responder. Marcela. Dice, si suponemos sinceramente que tuvimos una vida proba, me imagino que quiere decir proba porque no entiendo muy bien la letra, ¿por qué expulsamos líderes honestos como Ilia, ¿sí? Y promovemos elementos, ¿sí? Como... imaginan las preguntas, sí, no quiero nominar, pero me parece que esto viene a cuento acerca de tenemos la democracia que queremos y podemos tener, que era lo que planteaba Marcela y lo que yo les decía hace un momento. No hay forma de consolidar una democracia si yo no tengo una sociedad que porte y se comprometa con valores democráticos. No hay forma, ¿sí?
porque me parece que, no sé quién quiere contestar eso, que me pareció realmente... No, porque estoy en un rol medio ambiguo y contradictorio, pero francamente creo efectivamente que por ahí tú planteaste una pregunta que te hacen respecto de, en Argentina, o sea, Argentina va a poder soslayar, ¿sí?, esta ola movimentista y reactiva que estamos viendo en el resto, digamos, de América Latina y en el resto de países. Y yo lo que creo es que nos pasa esto porque Argentina cree que vive en una democracia. Yo me he peleado muchísimas veces con mucha gente, ¿sí?, muchos de ellos periodistas, muchos de ellos incluso cientistas sociales, que cuando uno les plantea vivimos en una sociedad poco democrática, realmente me miran mal, ¿no? Y entonces el argumento que dan, ¿cómo vamos a ser poco democráticos si se vota sistemáticamente? Y en realidad confunden, ¿sí?, democracia procedimental, ¿sí?, con una verdadera democracia o buen gobierno, ¿sí? Y este es un problema de cultura no democrática, ¿sí?, que recorre, y republicana por supuesto, que recorre realmente a un porcentaje nada despreciable, ¿sí?, de argentinos. Y estamos en un problema serio, porque ¿desde dónde y cómo enseñar democracia? Carecemos de líderes que sean capaces de encarnar realmente una verdadera, digamos, un verdadero liderazgo y que funcionen como referentes morales en nuestra sociedad. Realmente no los tenemos. Hay una falencia muy marcada. Vos hablabas de liderazgos, ¿no? Muy rápido. En los países que modificaron su sistema electoral y abrieron las listas de manera abierta, me refiero, abrieron las listas como para que personas, mujeres y hombres de base, puedan acceder a esas listas a través de procesos electorales internos limpios, no digitados. Yo sé que acá hay pasos, están mejor que en México, que es todo a dedazo. Acá tienen las primarias, pero las primarias son un mecanismo simulado de primarias. O sea, no tienes sangre nueva llegando al poder a través... Yo creo que están esos liderazgos. Yo los encuentro todos los días en la Argentina. Gente joven, mujeres u hombres con ideas brillantes que están dispuestos a... Pero el sistema electoral está bloqueado para que esto sea un club privado. Pero tampoco golpean las puertas, Edgardo. Este es el otro tema. Hay un comportamiento cínico muy marcado realmente y escéptico en los jóvenes, ¿sí?, que no se les interesa entrar a la política porque... Bueno, yo creo que hay que abrir las listas. Yo creo que hay un escepticismo muy marcado. Yo creo en las referencias sociales y creo que necesitamos líderes que sean capaces, como decía Alfonsín, de liderar. Alfonsín se enojaba mucho con las encuestas de opinión, ¿sí?, que se veía obligado a recepcionar porque todo su equipo de campaña se lo lleva y decía, rápido cuenten los números porque no me interesa, ¿sí?, quiero saber qué es lo que piensan, qué sienten. Y además, el problema de los liderazgos, que son liderazgos, el tema de la encuesta, del debate. Ese debate tuvo realmente falencias enormes desde el punto de vista de la concepción misma del debate, ¿sí?, porque se hizo fundamentalmente en términos de encuestas generales acerca de qué es lo que la gente quería escuchar. Y los candidatos se dedicaron a responderle de manera marketinera cada uno, ¿no es cierto?, de los puntos, pero ahí no hubo propuestas, no hubo visión de modelo de país, no hubo, digamos, creatividad realmente. Esto fue el problema del debate. Yo he visto a países como Francia pasar de sistemas con listas semicerradas y digitadas, como acá en Argentina, a sistemas como ahora tienen, donde las listas de Macron estaban formadas por plomeros, carniceros, personas normales de todos los días. Eso rejuvenece al sistema político y permite que esos liderazgos maduren. No están maduros, estoy de acuerdo contigo, pero yo soy un profundo creyente de las reformas electorales democráticas que Argentina todavía no tiene, y creo que además es un mecanismo muy efectivo contra la delincuencia organizada, porque es muy difícil para la delincuencia organizada capturar un sistema de listas abiertas atomizadas. Piénsenlo. Lo que yo traigo acá son propuestas y un poco de debate para que nos divertamos, porque creo que en ese sentido
Argentina está muy atrasada en sus instituciones electorales. Hay que repensarlas y eso requiere también una gran presión. Dos cosas. Una, sí creo, en los países donde hemos trabajado, incluyendo el mío, que sí hay liderazgos, sí existen, pero no los dejan llegar. Y entonces acaban trabajando, acaban yéndose a la iniciativa privada, acaban saliendo. Y dos, en México probaron este nuevo gobierno hacer listas abiertas y se excedieron. Se excedieron. Hicieron urnas en donde cualquiera podía decir, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador. Y metían en las urnas los papeles de este nuevo gobierno y de su partido. Y entonces tenemos una serie de tarados gobernándonos en los congresos locales, en los gobiernos estatales y en el Congreso Federal. Nosotros, vamos a tener un debate con mi colega mexicana. Nosotros hicimos una evaluación con la Fiscalía Electoral Mexicana, la federal, la FEPADE se llama. Y lo que nosotros encontrábamos es que en teoría decían que iban a hacer eso, en la práctica usaban encuestas digitadas financiadas por el senador Monreal, por ejemplo, que ahora creo que sigue siendo senador, ¿no? Senador Monreal, él financiaba sus propias encuestas para colocar a sus candidatos. Yo lo he denunciado con nombre y apellido por mafioso al senador Monreal y a muchos otros que en México tienen una simulación maravillosa. El país, yo lo adoro a México, adoro a tu país, pero la simulación institucional es algo que han llegado a niveles de sofisticación inalcanzables. Es como dice mi colega mexicana. En la práctica usaban tómbolas y encuestas digitadas para determinar quién iba a ir a las listas, con lo cual no abrieron el sistema electoral. Hicimos una auditoría con la Fiscalía Electoral Federal y eso fue el resultado. Te paso el reporte. Gracias. Hay mucha preocupación, Hugo, hay mucha preocupación, y esto no es básicamente para vos, por tu nacionalidad, acerca de qué puede pasar en la República Argentina, ¿sí? Y sobre todo, hay una pregunta que vos también trajiste en el sentido de, la gente te pregunta, ¿sí? ¿Por qué no pasa ya en Argentina lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Y sería bueno que podamos responder, porque hay 3 o 4 preguntas que están vinculadas, otra vinculada sí, digamos, esta ola, digamos, de aires bolivarianos puede llegar también a la República Argentina, ¿no? Yo creo que en la pregunta está la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? En países que son previsibles, la respuesta no es necesaria, porque ya sabés, vamos para allá, estas son las políticas de Estado, estas son nuestras pautas de trabajo, vamos para allá. Una de las dificultades que tiene la Argentina, yo tuve la enorme fortuna de coincidir con Alieto en Estados Unidos cuando él era representante ante el Banco Mundial y yo era corresponsal ante la Casa Blanca. Y una de las principales objeciones que nos hacían los distintos funcionarios, empresarios, expertos sobre América Latina, sobre la Argentina, no era que ni eras ni blanco, ni verde, ni rojo, ni cuadrado, ni azul, ni amarillo, ni redondo. Era, sos imprevisible. Entonces, como no sé a qué atenerme con vos, no me puedo sentar. Como no me puedo sentar, porque no puedo ponerme a establecer un acuerdo, porque ese acuerdo puede funcionar hoy, pero puede que no funcione dentro de 3 meses. Entonces, ¿para qué me voy a poner a trabajar con vos hoy si no sé qué va a ocurrir? Y la pregunta, en definitiva, trasunta eso. Estamos hoy es 3, 7 días del cambio de gobierno, no sabemos quiénes van a ser los funcionarios, no sabemos cuáles son las políticas de Estado, en algunos matices tenemos, pero estamos con, en definitiva, un signo de pregunta. Signo de pregunta que viene de manera recurrente, porque esto excede al actual gobierno, sino que viene de manera recurrente repitiéndose desde hace muchos años. Esa es una de las dificultades que tenemos en Argentina. Dicho de otro modo, la dificultad pasa que cuando uno habla con los gringos y vas con los gringos a sacar un préstamo hipotecario, el préstamo hipotecario te lo dan a tasa fija 30 años. Porque para ellos pensar en largo plazo es 30 años.
Si yo les digo a ustedes a dónde se van de vacaciones en el verano, y más de uno va a decir, todavía no lo tengo claro, porque hay que ver el dinero y hay que ver qué pasa con Alberto. No sé si me voy 15 días o si me voy un mes o me voy 7 días o no me voy de vacaciones. No sé si me voy al Uruguay, no sé si me quedo en Argentina, vamos a ver con los chicos, hay que ver la tarjeta. Entonces, mientras que los otros están pensando en 30 años, vos no sabés dónde te vas de vacaciones de acá un mes. Falta Bueno, un mes, ¿eh? Y no sabemos dónde vamos. Y el cortoplacismo, Alieto puede dar cuenta de esto. Si hay algo donde es evidente la incapacidad de los liderazgos en Argentina de pensar en el largo plazo y en políticas de concentración es en el tema de educación. Una de las razones por las cuales no se invierte, si los gobiernos no se preocupan por el tema educativo, es porque los resultados de cualquier transformación educativa tardan por lo menos, ¿sí?, una década. Y entonces se soslayan las verdaderas transformaciones en el área de educación, ¿sí?, y se trabaja básicamente sobre aspectos más bien, digamos, de formalización de obra pública respecto de las escuelas, se amplía, digamos, la incorporación al sistema educativo, pero no se mejora en términos de calidad educativa porque eso no tiene rédito político de corto plazo, ¿no? No es un tema menor respecto de muchas otras cosas matemáticas sobre 79 países, estamos en el lugar 71. Los dos únicos países latinoamericanos que tienen nivel de conocimiento en matemática inferior al de nuestros pibes de 15 años de edad son Panamá y República Dominicana. Estamos atrás de México, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Perú. ¿Por qué Uruguay escapa a estos fenómenos tratados? Uruguay escapa porque se sale, digamos, de los procesos antidemocráticos, ¿sí?, y los riesgos populistas con más democracia, no con menos democracia. Y más democracia significa más institucionalidad y, sobre todo, más partidos políticos. En la Europa, ¿sí?, vos debés conocer esto mucho mejor que yo, se ha logrado frenar, digamos, a los sectores de centro derecha o los grupos de centro derecha. ¿Cuándo? Cuando los partidos políticos tradicionales han logrado acuerdos, ¿no es cierto?, para poder generar masa crítica y poder político. Entonces, este es el punto. Hablamos en Argentina de la necesidad de acuerdos y consensos. Es fantástico porque ni siquiera se comprende qué quiere decir consensuar. Consensuar no es escuchar a mi oponente. Consensuar quiere decir oírlo e incorporar, darme cuenta y reconocer en el otro algo que yo puedo incorporar a mis propias decisiones. Esto es prácticamente inexistente como modalidad de organizar la política en nuestro país. Y ese es el enorme problema. Por eso la grieta y por eso la facilidad. Y déjame agregar sobre eso, segunda parte de la pregunta, riesgo bolivariano. Los invito a pensar más allá del riesgo bolivariano. Cuanto más débil sos, más dependiente sos. Cuanto más necesitas del otro, en el peor sentido, no en el sentido loable, más complicado estás. Si vos tenés un agujero de déficit fiscal de 5 puntos de PBI por año, y tenés un pequeño problema. Si además tenés que ya se te cerró el grifo externo y tenés una inflación galopante que si ponés la maquinita esto salta en pedazos, vas a tener que salir a pasar la gorra por donde puedas. Y si llega a ser un marciano ciclopio con un unicornio acá, violeta, el único que te da dinero, vos vas a decir, me encantan los unicornios violeta, porque no te queda opción. Entonces, en el actual contexto, si vos tenés que el grifo del fondo o el grifo de donde fuere se corta, Wall Street no te puede canalizar, ¿y qué tenés que salir a buscar? Dinero en aquellos que te van a dar dinero no porque sos bonito, te lo van a dar porque tienen otro juego, sea el que sea, desde Trump hasta China, desde Caracas hasta Teherán, desde Francia hasta Brasil. Por amor al arte no te lo dan, por ventajas de la alianza de los pueblos tampoco te lo dan, te van a empezar a poner condiciones. Vinieron los chinos y dijeron, yo quiero una base en Neuquén. Ok, tenés que entregar y ponés el gancho porque estás regalado.
Pero los que nos pusimos en la posición de estar regalados y con un moño rojo en la cabeza, fuimos nosotros. Entonces, esto excede el riesgo bolivariano, es el riesgo interplanetario. Y si llegan a aparecer marcianos, va a ser riesgo intermarciano también. Porque si vienen con dinero, nos vamos a pintar de verde si es necesario. Pero de eso también, lo planteaba Marcela, se sale, ¿sí?, con mayor institucionalidad. De eso se sale frente a la búsqueda desesperada de dinero. Hay otra alternativa, ¿sí? La otra alternativa es buscar consensos y políticas de Estado en el área económica, ¿sí?, que me den previsibilidad para, digamos, prender luces, ¿no es cierto?, verdes a los procesos de inversión, ¿no? Y esto yo no veo muchos políticos que estén hoy pensando... Proyectos de inversión. Vaca muerta. ¿Hace cuánto que estamos hablando de vaca muerta? ¿5 años? ¿Poco más? ¿Sabían que no hay camino asfaltado para llegar a Vaca Muerta? Es un camino de ripio, porque no se han puesto de acuerdo entre gobiernos provincial, nacional y municipal. Con lo cual vos tenés que el que tiene dinero se va en helicóptero, el que va a proletariado tiene que irse asfaltado y de repente camino de ripio y llegás como podés. No tienen hospital. Con lo cual, en teoría, nuestro gran yacimiento es que nos llevará hasta no el siglo XXI, hasta el siglo XXIV y no tenemos asfalto. Entonces, si no podés ponerte de acuerdo ni siquiera en la infraestructura básica, estamos complicados. Entonces, no necesitas que te vengan los bolivarianos. Te vienen los uruguayos, te dicen, yo te pongo el asfaltado, pero a cambio. Y tenés que aceptar. Hay una pregunta que me imagino que esta pregunta podría ser para Buscaglia, ¿no? Me gustaría escucharlos sobre el aspecto hasta ahora no abordado, el rol de la religión en el trasfondo del cuestionamiento del orden democrático y constitucional en nuestra región y otros países como, ¿qué dice acá? Sí, Hungría y la Unión Europea. No, Estados Unidos, Polonia. Exactamente, dice Marlice Lesca, que es la autora de la pregunta. ¿Quién quiere responderla? Gracias. Lo que puedo hacer es simplemente mencionarles estudios científicos que se han hecho en muchos países sobre el rol de la religión en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el combate a la corrupción. No se ha encontrado correlación alguna entre corrupción y religión. Y las comunidades islámicas, por ejemplo, que reciben mucha crítica por sus costumbres atrasadas en los países de origen, en donde nosotros hemos visto que el factor más importante que explica el subdesarrollo de los países donde yo trabajo, por ejemplo en Turquía o en Siria, donde trabajaba, o en Líbano, donde voy muy seguido, no es tanto la religión, sino los sistemas colonialistas que se les impusieron como trasplante a esos países y que causaron una enorme brecha, divorcio, entre el derecho, entre la ley, entre las normas formales y la forma en que la vida se desenvuelve día a día a través de usos y costumbres. Si uno va a pueblos de Afganistán y te vas a Kandahar o te vas a Faryab y observas cómo toman decisiones en las comunidades a nivel local, se van a encontrar con jirgas y shuras que democráticamente lo eligen. Hay sesgos de género, claro está. Eso, género, o sea, las mujeres no están representadas como los hombres. Eso es un problema latente en la vida social de estos países más tradicionales. Pero si uno va, por ejemplo, a Tunisia, vas a encontrarte que los mecanismos islámicos de toma de decisiones son con igualdad, equidad de género. Yo les puedo dar ejemplos de democracia local, interna, en Túnez, en Tunisia, les puedo dar ejemplos en Líbano, donde la democracia no es el problema. La gente sabe cómo ejercer, cómo procesar la democracia el día a día. Hay más auditorías ciudadanas en Líbano que aquí en Argentina. Entonces, yo creo que en ese sentido la religión no es un factor limitante, sino las instituciones trasplantadas, impuestas a través del colonialismo y a través del postcolonialismo, que ha sido un elemento venenosísimo en las instituciones de esos países. Me parece, Marlice, que vos preguntabas en relación a las iglesias alternativas en la región. Me parece. Ah. Claro. Nosotros tenemos
Ahora entiendo, todos ahora los grandes entiendo. personajes en No, la entiendo. política. La religión ha sido una válvula de escape y cuanto más alternativas se han visto en los países, más las expresiones sociales se han canalizado de manera democrática a través de esas religiones. Sean diferentes versiones de las religiones cristianas que nos identifican. La religión no ha sido un problema, con las salvaguardas, con las excepciones donde uno ha observado mucho lavado de dinero a través de algunas iglesias. Empezando por el Vaticano, donde hemos entendido, donde el Vaticano, acá tenemos a Carlos Burundarena, que es un especialista en temas de lavado de dinero. El Vaticano, hay un estudio, yo todo lo que digo está fundamentado en estudios científicos que pueden ser mejorados, pero están. El profesor Schneider, que es un profesor austríaco, pueden bajar gratis el artículo, demuestra que el Vaticano tiene entre un 1.5 y un 2.5 del lavado de dinero mundial. O sea, de que cada $100 que se lava en el mundo, 2.5 uno va a pagar el Vaticano, que es un pedacito, como ustedes saben. O sea, que la religión puede ser también un factor nocivo, pero en general han sido válvulas de escape sociales muy importantes para justamente evitar estas explosiones de las cuales estaban hablando. Y en la Argentina tengo entendido que la religión, los padres, los curas, el rol de la religión en las villas miserias ha sido un factor importante para entender de alguna manera la válvula de escape social que impide que esto explote más de lo que explota, ¿no? Sí, pero me parece que tiene que ver con las dos dimensiones, es un poco la lectura que hace Merlice, ¿no? Hay dos roles, hay una iglesia de alguna manera que funciona como un canal, de alguna manera que permite exonerar estas presiones sociales que hay en los sectores populares, pero hay, por otro lado, estas iglesias alternativas que están adquiriendo un posicionamiento político, ¿sí?, a través de su poder económico, que me parece que lo que planteaba. ¿Tú quieres agregar algo? Sobre eso, justamente, en México tenemos ese problema, al igual que Centroamérica y parte de Latinoamérica, de estas sectas que además son transgresoras de la ley, son sectas transgresoras de la ley, que tienen un gran poder económico, que influyen en el poder político y que incluso calculo que están vinculados con temas de crimen organizado. Hay 17 iglesias en Latinoamérica con lavado de dinero involucrados. Sí, Diferentes. para ir cerrando, hay una última pregunta y podemos cerrar con esto. ¿Por qué no ha funcionado un acuerdo como fue la Moncloa en España aquí en Argentina? Una pregunta fácil. Facilísima la Sí. pregunta. Toma, Hugo. Es un regalo de Navidad. Te agradezco, muchas gracias. Yo puedo, antes te puedo dar el título, pero que es mucho más terrible que la pregunta. Yo creo que porque todavía no terminamos de constituirnos en una nación y no tomamos conciencia de esto. Y esto es lo que me parece que no nos permite avanzar y profundizar. Digo, nacimos con una grieta original y seguimos reconstruyendo y vistiendo, ¿no es cierto?, en cada ciclo que vuelve esta grieta. Bueno, la nación es lo que otorga básicamente. Sí. Sí. Sensaciones. Perdón, discúlpeme. Creo que con el retorno de la democracia hubo un atisbo de esto, un atisbo que luego hubo varios factores que se fueron dando negativos. El primero, que la renovación del Partido Justicialista liderada por Antonio Cafiero quedó trunca. Otra fue la crisis económica del 89, la hiperinflación. Luego, además, se combinó con otros factores. No lo voy a hacer muy corto. Creo que la crisis 2001-2002 todavía no terminó. La crisis de los partidos fue galopante. De hecho, la sensación que a mí me da es que el Partido Justicialista está afrontando todavía muchas de las dificultades que ya llevaron a la parcial implosión del Partido Radical. El Partido Radical que terminó con desmembramientos como el GEN de Stolbizer, Lilita Carrió con la coalición cívica ARI, y el peronismo tiene similares dificultades. Es decir, que ya al mismo tiempo ya ahora tenés la carencia de estructuras partidarias que lleven, por un lado, al desarrollo
de expertos, de plataformas, porque yo, por lo que a mí me cuentan los veteranos de los tiempos de Alfonsín y de Menem, cuando se reunían los gerontes, los líderes, esos líderes establecían una impronta que cuando se juntaban a cenar, pero no era cenar para hablar de minas. Era cenar y, por ejemplo, hoy le toca al doctor que va a hablar sobre política petrolera. Y todo lo demás, fueras arquitecto o lo que fuera, te sentabas, escuchabas. Y el doctor después terminaba teniendo que hacerte un informe sobre política petrolera que era sometido a los análisis de los otros expertos del partido y a su vez eso se discutía y se establecía como una plataforma. Eso lleva a un desarrollo que cuando después te tenés que poner a discutir sobre política petrolera con otro partido, vos tenés tu equipo, el otro tiene su equipo y hay una serie de pautas básicas para un eventual consenso. Cuando vos tenés que hoy, si vos tenés el candidato A, B o C, y cada uno se levantó, le cayó mal el café y dice, hoy estoy con mal, hoy la verdad que YPF me molesta, y cambiaste YPF. Ese es un problema. Y lo cuento en serio, porque a mí hablan de cómo durante años había anuncios de gobierno que se tomaban cuando una determinada persona estaba caminando en el... ¿Cómo se dice? La cinta. Y se le ocurría a la mañana y a la tarde tiraba una cadena nacional. Cero discusión, cero análisis. Entonces, abordar una política de Estado es complejo. Son dificultades, y a eso le agrego lo último, y ya con esto cierro. Dificultades propias de la tentación también humana. En el sentido de... todos acá vieron la película... No. Fantasía, de Walt Disney. ¿Recuerdan la primera parte, creo que es la primera, es la de Mickey Mouse vestido como aprendiz de brujo? Eso está basado a su vez en Goethe, aprendiz de brujo, que es la idea de aquel que toma la batuta, cree que puede ser mago y empieza a tomar a la ligera decisiones. Y como al principio le funciona bien y se queda campeón del mundo, hasta que de repente, en el caso de Fantasía, la escoba toma vida propia y pasa a convertirse en un monstruo que se termina por poco fagocitando o eliminando al hechicero. Y lo que hemos tenido en los últimos gobiernos es el riesgo de decir, ok, sé que hay que reformar la Secretaría de Inteligencia, pero, oh casualidad, ahora yo tengo la varita. Ahora la Secretaría de Inteligencia depende de mí, la puedo manejar yo. ¡Ping! ¡Uy, mira! Hicieron escuchas telefónicas como yo quiero. ¿Para qué voy a reformar esto si esto me está beneficiando? Los jueces federales como Yarvide, un juez federal que era terrible en la Argentina, Marcela, no sabe lo que era. Era, ¡ting! ¡Uy! Yarvide está haciendo lo que yo quiero. ¿Para qué lo voy a destituir? Si está haciendo lo que yo quiero, me beneficia. A ver, ¿para qué voy a hacer coparticipación federal si yo puedo, ¡ting! ¡Uy! Los aprieto a los gobernadores, ahora se me sientan todos adelante mío. Eso funciona fenómeno mientras que vos tenés la varita. El problema es cuando perdiste la varita y la varita la agarra el siguiente y la va a usar en tu contra. Pero el tema es que hay una ley por detrás, porque vos tenés una ley de ministerios y tenés legislación preexistente, y entonces eso es lo que de alguna manera debería, y ese es el problema que tenemos en Argentina, la ley no existe, y soslayarla, la ley existe en la medida que sirve a mis propios intereses. Esta Graciela, banalización... necesitamos que viniera un español, don Carmelo Angulo Berturén, para que nos pudiéramos sentar en una mesa de diálogo argentino. Claro, me acuerdo, efectivamente. Tuvo que venir un español, que en ese momento era el embajador. No No funcionó, pero fue el único momento en el cual se sentaron. Y se sentaron alrededor de la mesa por el temor al abismo. Claro. Si no, ni siquiera. Entonces, esas son las dificultades, pero tampoco para dramatizarlo. Creo yo que también en parte es esto de la idea de un país adolescente. O sea, llevamos 40 años de democracia. Los gringos llevan 200 y todavía tienen sus problemas, sus problemas sustanciales. Tienen un Trump en la Casa Blanca. Después de 200 años, un Trump, mamita, también no te fue. Entonces, esto es un... Si hay algún psicólogo en la sala te podrá decir que no necesariamente todos cumplen el ciclo normal
y pasan de la adolescencia a la adultez. Hay aquellos que se quedan en la adolescencia y no pueden salir de ahí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos.